el problema de la alerta sísmica es que pudiese tener una problemática con pérdidas de vidas humanas. Eso es lo más sensible. Pero no podemos tampoco ser omisos de que los gobiernos, a la hora de que terminan su gestión, dejan cuentas, muchísimas cuentas sin pagar, independientemente de los proveedores. Los proveedores hacen su trabajo en muchas ocasiones, no digo que todos, pero la mayoría hace sus trabajos y tienen que pagar los gobiernos. Pero ha sido una práctica muy inapropiada por parte de los gobiernos de los estados dejar estas cuentas pendientes, y quien más lo lamenta, son los ciudadanos de las entidades federativas, porque se van endeudando y bueno, ahora ya tenemos una manera para evitar que se endeuden de la manera que se estaban endeudando en administraciones pasadas, pero todavía siguen pues no pudiendo avanzar en temas prioritarios a la ciudadanía de los estados por todas estas deudas que heredan las administraciones. Pero volviendo, nomás te le pregunto, sí. Volviendo a lo de esta cuestión sísmica de las alertas, en Oaxaca la gente está muy preocupada, pues porque después del 7 de septiembre pues le sigue temblando y no hay forma. Dice que la mayoría de estos sensores que se cayeron pues son los que alertan allí en Oaxaca. Repito, este es un tema no menor, porque quienes pueden salir perjudicados son los ciudadanos con vidas, con pérdida de vidas humanas. Lo que yo me comprometo es el día de hoy que estaré con el secretario de Gobernación, es tocarle este tema, porque también es una dependencia que tiene que estar con el conocimiento y con la prevención de que no pueda suceder lo que lamentablemente vivimos en épocas pasadas en estos estados. Es decir, lo que le vamos a pedir al secretario de Gobernación es que esté muy atento para que quien sea el responsable tenga que activarlas o reprogramarlas o comprarlas o ponerlas nuevas para evitar pérdidas humanas, porque no hay ninguna reparación ante una pérdida de un ser humano. O que paguen, porque te digo que la empresa que le da este servicio no quiere reparar nada porque les adeudan millones. El tema es que no puede ser omiso el gobierno del estado por las deudas que se dejan, porque en un momento la irresponsabilidad de las administraciones es que dejan las deudas, pero los gobiernos que llegan no pueden ser omisos de esas deudas, porque quien se endeudó no fue un gobernador, fue el estado. Entonces es importante siempre, cuando haya un cambio de administración, hacer y exhibir cuáles son las circunstancias financieras y cómo se pueden cubrir los gastos. Y en este caso de las alertas sísmicas, pues no es un caso menor, repito, porque quienes pueden salir muy perjudicados es la ciudadanía, y se puede tener pérdidas de vidas humanas, que es lo que menos queremos. ¿Y no nos llama la atención que estos monitores son de un tema tan sensible, no los desea tener el gobierno federal de ellos propios, sino que sea una asociación civil la que se encargue de manejarlos y darles el mantenimiento? La verdad es que el dejarle todo a los gobiernos o al gobierno federal, la verdad es que no hay dinero que alcance. Por eso muchas veces se hacen este tipo de contrataciones de prestación de servicios en donde la tecnología va avanzando prácticamente por meses y sería casi obsoletos algunos de las cosas que uno pudiera adquirir como gobierno federal. Por eso ese tipo de contratos se utilizan mucho, no solamente en nuestro país, en todos los países. Se contratan empresas porque ellos son los que van invirtiendo en la renovación de las tecnologías para garantizar que tengamos lo mejor en cuestión de poder salvar vidas humanas, en este caso de prevenciones o de alertas sísmicas en nuestro país. Entonces, ojalá pudiésemos tener todo, pero el estar comprando o el estar manteniendo adecuados los sistemas de los nuevos softwares y los nuevos aparatos tecnológicos es muy complicado. En el caso de la Ciudad de México, pues Mancera dice que pues estaríamos prácticamente en la indefensión, ¿no? Porque pues no están funcionando totalmente estas alertas. No escuché ese comentario del doctor Mancera, pero lo que te puedo decir es que la manera en cómo se ha manejado el gobierno de la Ciudad de México, la verdad es que en la cuestión sísmica hemos avanzado muchísimo. Quienes tuvimos lamentablemente la vivencia de hace muchos años del sismo del 85 y otras cosas, hemos visto un avance, y la manera en cómo reaccionamos
la ciudadanía ante estos desastres naturales que muchas veces son impredecibles, o más bien son impredecibles, pero tenemos que tener estas tecnologías para poder alertarnos y evitar muertes, pues vamos avanzando muy bien. ¿Llamarías a la población a no caer ahora sí en alarma por esto que está sucediendo? Yo llamaría a la población a exigirle a los gobiernos y a exigirle a las administraciones de cada una de las entidades federativas. Asimismo, nosotros lo haremos en el tema del gobierno federal para que tengan todas las modalidades necesarias para la prevención. Si no apostamos a la prevención, estamos condenados a tener pérdidas de vida en los estados cuando hay desastres naturales. Yo no podría pedirle a la ciudadanía serenidad, porque si yo estuviera en esos casos o si yo viviera en Oaxaca, lo que primero que quiero es seguridad dar a mi familia. Entonces el mensaje que le diría yo a la ciudadanía de Oaxaca es exhortar, exigir, demandarle al gobierno estatal, así como también hacer señalamientos a la administración anterior y quienes fungen la responsabilidad de que esto no puede ser, no lo podemos permitir, y que de manera inmediata instalen lo que se tenga que instalar para evitar pérdidas humanas. Yo, en asuntos políticos, rápidamente te preguntaría, ¿tienen ustedes preocupación por el asunto de la campaña de MIT, que las encuestas señalan o empate técnico o que ya va creciendo, pero no va a la cabeza? Yo siempre he sido muy respetuoso de las encuestas. Sin embargo, hay que decir que si las encuestas fueran el veredicto final, podríamos ahorrarnos mucha economía de la elección y la democracia, y solamente levantaríamos una encuesta el 2 de julio y quien gane en la encuesta pues ya ganó la presidencia. Es decir, es un termómetro, hay diferentes métodos de implementación de las encuestas. Quienes hemos estado, porque ha sido mi caso, en la redacción de encuestas, y eso sabes perfectamente que de alguna u otra manera puedes alterarla en el sentido de las preguntas, porque la metodología que utiliza cada encuestadora es diferente. Pero yo les diría que esto es como un pie. Hay soufflés y los soufflés pues están muy bonitos por afuera, pero no tienen relleno. Entonces hay que ver primero qué tiene adentro estos personajes que están en primeros lugares, porque seguramente está en la perspectiva de la ciudadanía, pero no va a tener esa carnita que se necesita un buen pastel como es el pastel que tenemos con el candidato Mitt. ¿Ricardo Anaya es un soufflé? Que no suba por el momento. Yo te podría decir, cuando tú llegas y ves un soufflé y lo cortas, te viene la depresión porque adentro no tienes nada. Y luego tienes unos pasteles que te tardan un poquito más mándeme, en cuajar, y esos son los que mejor sabor tienen y son los más sólidos. ¿Tiene confianza de que Mitt todavía tiene la oportunidad de esponjarse? No tengo la confianza, tengo la seguridad. Y lo digo de verdad, ustedes saben quién es José Antonio Mitt. Pepe Mitt es una persona con total experiencia en el servicio público, una persona que ha sabido llevar su vida personal de la mejor manera, sin escándalos. Yo he dicho reiteradamente que el ego de las personas es lo que debemos de evitar en las contiendas electorales, y hay que recordar quién llegó por egos, quién llegó por imposiciones, y José Antonio Mitt no llegó de ninguna manera por ninguna imposición. Él estuvo o ha estado en diferentes administraciones con diferentes partidos políticos, ha hecho un trabajo muy bueno para el beneficio de la ciudadanía y estamos convencidos de que la gente se está dando cuenta de ello. Repito, las encuestas no las menosprecio, pero si fueran el voto final nos ahorraríamos mucho dinero en la democracia de México. Diputado, ¿Ricardo Anaya es un soufflé? Ricardo Anaya y Andrés Manuel ya se chamuscó. Yo digo que son soufflés. Yo les digo el soufflé Anaya y el soufflé el peje. Pero Mitt sí llegó por una. Mándeme. ¿Van a quedar crudos? Es que ahorita están infladitos, pero yo no veo un relleno muy interesante dentro de estos soufflés, la verdad. A Mitt sí lo impusieron, ¿eh? Mándeme. A Mitt sí lo impusieron las encuestas. ¿Quién lo impuso? Ah, pues ¿quién? Él se impuso, sí, él estaba de secretario. Diputado, A ver, ¿se impuso él? No. Imponerse es alguien que va haciendo la estructura de tal manera que no haya cabida a que tengan contendientes, y ese fue el caso de Anaya. Y el caso de Andrés Manuel, pues hemos visto durante prácticamente ya 12 años la imposición
o su ego o su soberbia en decir quiero. Yo ya no sé si quiere, la verdad. Yo estoy casi seguro que ya ni quiere ser. Ya está agotado, pero ya no se puede echar para atrás, pues lleva 12 años en campaña. Oiga, diputado, ya pasando el trabajo legislativo, el día de hoy pues toman